Mire, nosotros hemos estado hablando las últimas semanas atrás, antes que se llegaran los días de Navidad, que tuvimos algunos invitados, estuvimos hablando sobre la bondad de Dios. Y sin embargo, hay una consecuencia natural. ¿Cómo es que nosotros como creyentes respondemos a la bondad de Dios? Y esta noche, con el favor de Dios, con su ayuda, quiero mostrarle dos cosas en la Biblia. Dos cosas que se espera que el creyente exprese en su vida como respuesta a la bondad de Dios. Hemos cantado en esta Navidad tanto de la bondad de Él, ¿verdad? Al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Y sin embargo, hermanos, ¿cómo es que nosotros damos gloria a Dios? Mire, déjeme explicarle algo. No solo es cantando que se da gloria a Dios. De hecho, debería ser bien sabido por todos nosotros que la forma mayor que nosotros damos gloria a Dios no es cuando cantamos o incluso cuando alguien lo hace muy bien o toca algún instrumento. La forma mayor en que se expresa la adoración a Dios, la gloria a Dios, es con nuestra vida. Y eso tiene que ver con el día a día. Desde que salimos de la casa de Dios hasta todos los días, desde el lunes hasta el sábado, no solo el domingo. Y es la forma como le glorificamos. Así que, insisto, una de las maneras en que uno puede darle gloria a Dios y reaccionar a su bondad es expresando esa bondad en nuestro corazón, en nuestra vida. La bondad de Dios reflejada en nosotros. De hecho, la Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu es la bondad. ¿Usted recuerda los frutos del Espíritu? Gálatas capítulo 5. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora le explico rápido. Hace un tiempo atrás le dije, están ahí juntas la benignidad y la bondad. Y son gemelas, son hermanas muy cercanas estas dos virtudes. Si usted consulta en el diccionario, va a encontrar en el diccionario de manera muy simple que benignidad, mire, le explico, benignidad tiene que ver en esencia con la disposición del corazón a mostrarse bueno con las demás personas. Y es una disposición del corazón. Pero la bondad tiene que ver con la práctica de esa bondad. Es decir, la benignidad alude a la cualidad interior, a alguien que en su corazón manifiesta esa gentileza para con los demás. Es la intención del corazón. Es la inclinación del corazón a hacer lo bueno. Pero la bondad es práctica. Tiene que ver con lo que hacemos. Así que por eso digo, están juntas, van de la mano, y la Biblia nos enseña que nosotros, por ese pasaje de Gálatas y algunos otros, hemos de manifestar esa bondad a los demás. Eso es lo que se espera de un hijo de Dios. Amén. Que sean buenas personas, mínimo. Que la gente cuando ve al creyente en la escuela o en el trabajo o en la calle, donde quiera que estamos, sea una buena persona. Es lo mínimo que se espera que se diga de un creyente. La Biblia dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, y gentileza tiene que ver con actos de amabilidad, de bondad. Sé bien que a veces fallamos en eso, pero como creyentes, ¿sabe lo que sucede? ¿Sabe lo que sucede cuando fallamos en ser buenos con los demás? Lo primero es que el Padre bueno, como es tan bueno con nosotros, nos redarguye, no nos deja. Si usted es creyente, vuelvo al punto, no solo respecto a los actos de bondad, sino a cualquier cosa. Si usted es un genuino hijo de Dios, ¿qué sucede cuando usted se porta mal? ¿Qué hace Dios? ¿Mande? Bueno, pero antes de disciplinar, o sea, inmediatamente viene el chicotazo, hermano. No, antes nos redarguye, ¿no? Primero es tan gentil Él que nos llama. Por eso es que la Biblia dice, tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Sabe por qué dice eso? Porque cuando el creyente cultiva, mire, esto va a ser muy bueno para nosotros y muy importante si no lo tiene como un hábito de su vida. Cuando el creyente tiene el hábito de encerrarse, de apartarse de los demás y encerrarse en su recámara para hablar con Dios, entonces le da a Dios la oportunidad de ahí en la intimidad de la recámara
hablarle. Pero si usted no tiene ese hábito de apartarse con el Señor para que Él diga lo que tenga que decir, entonces, ¿sabe qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en público? El texto mismo dice, tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Note los dos aspectos. Si tú estás en el secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, la recompensa es en público, pero las reprensiones, ¿cuándo? En privado. Te encierras con Él, con el Señor, y si Él tiene algo que decirte, lo va a hacer ahí en privado. La recompensa va a ser pública. Pero si uno no tiene el hábito de encerrarse con el Señor, de apartarse con Él, ¿cuándo es que viene la reprensión? Público, en público. Y a veces van a ser otras personas, y va a ser muy penoso. Por eso la Biblia dice que los hombres vean vuestras, ¿qué? Buenas obras, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Así que ese es un maravilloso hábito. Y vuelvo a lo que le estaba mencionando. Es tan gentil, tan dulce su Espíritu Santo con nosotros, que toma ese tiempo cuando estamos en el secreto de Jehová para redarguirnos. Y entonces, ¿qué espera Él que hagamos nosotros? Bueno, que si Él nos redarguye sobre algo, entonces uno tenga la disposición del corazón para arrepentirse, para pedir perdón a quien tenga que pedirle perdón. Amén. Eso es benignidad, esa disposición del corazón. Y si uno no tiene esa inclinación a hacer lo bueno, entonces ¿cómo es que el Espíritu de Dios vive en él? Porque ese es un fruto del Espíritu. Y eso es tan natural como que un naranjo de naranjas o que un manzano de manzanas. Es el fruto del Espíritu. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca ¿qué? Lo bueno. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Por eso Jesús se asombraba de los fariseos y les decía, hipócritas, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Pero él que conocía el corazón le llamaba por su nombre hipócritas. Y no lo soportaron. No había benignidad en ellos, no lo soportaron, así que terminaron matándolo. Pero Dios espera en nosotros como creyentes que uno se muestre bondadoso. Le pedí que buscara Efesios capítulo 4 y vamos a ver aquí algunas formas en que uno puede mostrar la bondad. Si ya está ahí, Efesios 4:25 son formas prácticas en que uno puede mostrar la bondad de Dios en su vida, reaccionar a la bondad de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, necesito aclarar algo aquí, hermanos. Desechando la mentira, hablad, ¿qué? Cada uno con su prójimo. Ahora, aclaro aquí algo de cuando uno habla la verdad. La verdad tiene que ser dicha en amor, hermanos. Porque luego está sucediendo, ha sucedido y probablemente seguirá sucediendo mientras haya pecado en el mundo, mientras haya raza humana en el mundo, que hay gente que disfruta siendo lo que le llaman brutalmente honesto. Es que yo tengo que decir la verdad. Y hay una genética fea que corre por ahí, donde gente bajo la bandera de que siempre dice la verdad, le dice, entonces se acerca con alguien y le dice, es que tengo que decirte la verdad, yo no puedo mentir porque soy cristiano, porque tengo que decirte la verdad, y le destruyen. Pero la Biblia dice, hermanos, que la verdad debe ser dicha en amor. Hay un pasaje en las Escrituras, en el libro de los Salmos, que dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad debe ser dicha, pero ¿dónde es el punto de equilibrio? Y es que mire, le pongo un ejemplo muy sencillo, podría poner muchos más ejemplos, pero no quiero distraerme del rumbo que llevamos aquí. Por ejemplo, le pasó que alguien le pregunta, ¿y qué tal me veo? Anda estrenando, o se puso una ropa diferente. ¿Qué tal me veo? Y a usted le parece que se ve espantosamente mal. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen?
¿Qué tal luzco? Mande. Decirle que... Ya volteó la hermana con usted. Pero, ¿qué tal luzco? Y entonces, ¿a usted le parece que luce terriblemente mal? Bien, no voy a entrar en detalles, pero ojalá les ponga a pensar. Sin embargo, hermanos, ¿dónde está el equilibrio cuando va a decir lo que a usted le parece la verdad? Porque a propósito de eso de lucir bien o mal, ¿dónde está el criterio correcto? ¿Dónde está? ¿Hay un patrón? No lo hay. Es cuestión de gustos, ¿no? Así que por eso cuando mi esposa y yo salimos de compras y entonces ella me dice, ¿cómo ves? ¿Te gusta? Y yo le digo, no me preguntes. Si a ti te gusta, cómpralo y listo. Si te gusta, porque somos distintos. ¿Me explico? Es decir, ¿qué clase de cuadrilátero sería ese donde a usted no le parece y entonces no lo pago? Es que esa situación de lo que es bonito y lo que es feo, ¿cuál es el patrón, hermanos? No lo hay. Pero hay gente que disfruta haciendo sentir mal a los demás, porque él, como es cristiano, tiene que decir la verdad y vive dañando gente. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Así que eso le da un equilibrio a esto, pero ser bondadoso con los demás, hermanos, incluye todas estas cosas que están aquí escritas y algunas más. Verso 26, sigo leyendo, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es otra manera de mostrar bondad, que el enojo no dure hasta que el sol se ponga, ni dé lugar al diablo, porque eso sucede. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Tenga que compartir con el que padece necesidad, porque ese es un propósito. Ahora, ¿qué es eso de compartir con el que padece necesidad? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué es eso de compartir con el que padece necesidad? Es ser bondadoso. Estaba escuchando un testimonio de un pastor y su esposa salió de compras. Salió a algún lugar de compras y entonces pasó por afuera de un negocio de comidas y afuera estaba una señora con sus 2 niñas y estaban pidiendo ayuda. Y entonces esta mujer iba a un lugar cerca de ahí. Está la esposa del pastor. Pero le impresionó, tenían su carita de hambre las niñas y estaban pidiendo ayuda y la gente pasaba con las prisas de las compras de Navidad y nadie se detenía. Y entonces esta mujer cristiana, por lo que mencioné hace un rato, el creyente tiene, por el Espíritu de Dios, se supone que tiene esa genética de benignidad, esa inclinación a hacer el bien. ¿No es correcto decir eso de los cristianos? ¿Cuál es su inclinación? La bondad. Y esa inclinación interior, eso se llama benignidad. Y es un fruto del Espíritu. Si el Espíritu de Cristo está ahí, va a tener esa inclinación. No puede ser que alguien diga que tiene el Espíritu de Cristo y va por el mundo sin ver a los demás, sin ver al que sufre, sin ver al que tiene necesidad. Lo que dice aquí, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir, no solo gastar en sí mismo, en sí misma, pero que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ese es uno de los propósitos que Dios tiene cuando nos bendice, hermanos. Compartir con el que padece necesidad. Y entonces esta hermana, Donna Jeremiah, después que las vio, entonces fue a un lugar por ahí cerca y compró 2 pizzas grandes y entonces las trajo. Le dio una pizza a cada niña y le dio dinero a la señora. Y ella le dice a su esposo, hace mucho, pero mucho que no veía a alguien comer con tanta hambre. Pero había una mezcla, comer con apetito y también una tremenda gratitud hacia alguien que se detuvo para socorrerles. Y la gratitud de la madre de esas 2 niñas fue muy grande. Y cuando la hermana llegó a su casa, el pastor le pregunta, ¿compraste lo que ibas a comprar? Y ella dijo, no lo compré, no lo completé. ¿Por qué? Y entonces ella le contó la historia. ¿Y ahora qué vas a hacer? Le preguntó, ¿por qué no eran ricos? Y dijo, nada, estoy feliz. Compra la verdad y no la vendas, dice un pasaje de la Escritura. Y a veces los actos de bondad, hermanos, generan mayor ganancia que las cosas materiales, ¿sí o no? Y ella estaba feliz ese día. No compró lo que quería comprar, pero estaba feliz.
Y sabe que Dios nos brinda todos los días, hermano, oportunidades de esa. Hay una película que jamás vi, siempre me quedé con la tentación de verla. Y luego me acuerdo y se me olvida. La verdad es que no disponemos de mucho tiempo para eso, pero tal vez lo estoy mencionando porque tal vez alguien lo ha visto. Cadena de favores. La historia de alguien que recibe un favor y entonces quien le hace el favor le dice, no tienes que pagarme nada, pero haz eso con alguien más. Y así es la historia. ¿Mande? 7 personas. Es lo que leí de la película y es otra vez una secuencia. No tienes que pagarme nada. Haz bien a otra persona, así lo pagarás. Y es una idea bonita porque también la Escritura dice que de la manera que Cristo nos bendijo, así nosotros hemos de bendecir a otros. Y leí otra historia, escuché otra historia muy impresionante. Una niña llamada Giselle. Nació pesando menos de 1 kilo, pero nació no solo con bajo peso, sino que nació con muchos problemas, porque nació de padres drogadictos. Mientras su mamá la tenía en su vientre, seguía drogándose, y el papá también era drogadicto. Así que la criatura nació con los más terribles pronósticos, y entonces alguien se dio cuenta, la metieron al hospital, pero los papás eran incapaces, no estaban conscientes la mayor parte del tiempo, así que nunca la vieron. De hecho, la dejaron en el hospital y se olvidaron de ella. Todo pintaba mal para esta pequeñita Giselle. Pero una enfermera, la historia no dice si era creyente o no, quiero suponer que sí, pero una enfermera, su corazón sintió mucha compasión por esta pequeñita, y más cuando se dio cuenta que nadie venía a visitarla. La condición de esta niña se agravó y tuvieron que trasladarla a otro hospital, y nadie fue a visitarla. Así que la enfermera que antes la veía donde ella trabajaba, ahora cambiaron a la niña a otro hospital, y la enfermera iba al otro hospital para ver por la niña. Pasaron 3 meses y la condición siguió empeorando, pero la niña seguía viva, seguía luchando, y el corazón de la enfermera, Liz se llamaba ella, no se podía deshacer del sentir compasivo que tenía por esta niña. Así que hizo los trámites, localizó a los papás, y lo que ella buscaba es que la niña se pusiera bien, y la cuidó todos esos 3 meses. Vio por ella en todos sentidos. La cuidó, pero la idea principal de ella era hacer un reencuentro entre la niña y sus padres biológicos. Pero eso fracasó, porque los padres vivían una vida totalmente ausente de este mundo y no sentían nada por esa criatura. Así que esta enfermera, cuando ese intento fracasó, lo que siguió fue intentar hacer los trámites para adoptar a la niña, ser su tutora legal. No fue sencillo porque la enfermera no era casada, y como mujer sola y que trabajaba, fue complicado, pero al final de cuentas la niña estaba desamparada, no tenían otra opción. Y entonces el caso fue llevado a la corte y un juez decidió otorgarle la custodia legal. Pero la parte emocionante, la parte bonita de la historia que a mí me encantó fue que el día que la enfermera fue citada a la corte para darle formalidad al asunto, ella llevaba los papeles que el juez le había pedido y se formalizó todo. Ella llegó, presentó los papeles y todo estaba en regla. Había gente ahí y el juez dijo esto a la gente, y especialmente a esta enfermera: cuando un juez entra en la sala, la gente se pone de pie por respeto al juez. ¿Lo han visto? Pero ahora yo me pongo de pie, se levantó el hombre, porque lo que está haciendo esta mujer, tomar a alguien con un pronóstico de vida muy difícil, sin ninguna responsabilidad de su parte, eso merece mi respeto. Y él se levanta y entonces le otorga la custodia a esta enfermera. Cuando uno lee esos actos de bondad o los escucha, hermano, se da cuenta que es posible ser bondadoso, y mayormente para aquel que tiene el Espíritu de Cristo. Así tendría que ser. Dice la Biblia que vivimos en una generación perversa y caída, y que nosotros tenemos que ser como luminares en este mundo, que dice la Escritura que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero la manera de anunciar eso, hermanos, muchas veces no es con palabras, pero es con
actos de bondad. Con actos de bondad. Por eso Jesús lo dijo, así vean vuestras buenas obras, vuestros actos de bondad, para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Así que esa es una manera, hermanos. ¿Cómo es que podemos reaccionar de la manera correcta y glorificar al Dios bondadoso? Darle gloria al Dios bondadoso con actos de bondad. Cuando esa bondad se refleja a través de nosotros, cuando somos instrumentos de esa bondad. Hace años escuché un canto muy bonito que decía, somos sus manos, somos sus pies. Él ya no está aquí, físicamente, pero nos tiene a nosotros, sus hijos. Y somos instrumentos en sus manos para mostrar esos actos de bondad. Porque muchas veces, hermanos, en medio de esos actos de bondad, la gente se va a preguntar, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me estás ayudando? ¿Cuál es la razón? Porque sabe, en este mundo, hermanos, tan dolido, tan dañado, ¿sabe lo que sucede cuando usted le hace un favor a alguien y le dice, te voy a dar esto que necesitas o voy a hacer esto por ti? La gente desconfía muchas veces, ¿verdad? Y dice, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me lo das? Y cuando se enteran que no hay ningún otro propósito más que bendecirle. Y eso nos da oportunidad de apuntar a Cristo, quien es la verdadera razón de la bondad en el cristiano. Así que esa es una forma, pero hay otra, no solo actos de bondad, pero palabras de bondad. ¿Sabe lo que dice la Biblia, hermano, respecto a las palabras? Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, pero también dice algo más, que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Busque Proverbios 18:21 conmigo, por favor. Proverbios 18:21. Palabras de bondad y ahora, primero vimos actos de bondad, pero ahora veamos palabras de bondad. La Biblia dice que, ¿se acuerdan de alguien? Les voy a preguntar, ¿se acuerdan de un grupo de hermanos que estaban peleados entre ellos? Los hermanos de José. Y dice la Biblia que no le podían hablar pacíficamente, no le podían hablar bondadosamente, estaban enojados con él. Y por eso lo vendieron y fueron crueles con él. Ya usted conoce la historia. Pero mire lo que dice así Proverbios 18:21. ¿Lo quiere leer conmigo, por favor? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida, hermanos. Porque las palabras, ¿sabe? Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras tienen poder para dañar o para bendecir. Tienen poder para destruir o para edificar. La blanda respuesta, dice la Escritura, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Y yo tengo recuerdos muy tristes de casos que me ha tocado presenciar. He escuchado a madres de familia decirle al niño inquieto, pero estoy hablando de un niño de, no sé, 4 o 5 años, gritarle en su cara al niño porque no se quería estar, estaba inquieto. Ya me tienes harta, estoy fastidiada de ti. Y cuando presencié eso pensé, ¿cómo puede una madre de familia decirle al fruto de sus entrañas, me tienes harta, estoy cansada de ti? ¿Usted puede imaginarse lo que esas palabras producen en el corazón del niño? Y lo peor, ella iba a una iglesia cristiana y llevaba al niño. ¿Qué va a pensar el niño cuando les vea en el templo adorando a Dios? Cantando paz, paz. ¿Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da? Y recuerdo haber estado en esa ciudad, fue en otra ciudad, y estar predicando desde el púlpito, acá arriba en el altar, y entonces esos padres de familia estaban allá atrás y ahí estaba el niño, un niño como de 5 años. Y cuando ese día se hizo la invitación, si alguien quería entregarse a Cristo, y se hizo la invitación para que vinieran al altar, el niño salió de la banca y venía, pero el papá lo detuvo. No lo dejó pasar.
Y entonces después, y eso ocurrió 2 veces porque estuve predicando ahí varios días. Y después les pregunté, ¿por qué lo detuvieron? Es que, déjenme preguntarles algo, hermanos. ¿El llamado al altar es solo para adultos? ¿Es para adultos y jóvenes? ¿Los niños están excluidos? No, hermanos. De hecho, el enojo de Jesús fue por eso. Se indignó, dice la Biblia. Dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de hecho añadió, si ustedes no reciben el reino de Dios como un niño. Así que después cuando hablo con los padres y les pregunto, ¿por qué lo detuvieron? Y el papá dijo, es muy chico, no sabe lo que hace. No tiene la capacidad mental, la madurez para eso. Y entonces les pregunto, ¿y ustedes, padres de familia, tienen toda la madurez? ¿Cuál adulto tiene la fe que un niño y la sinceridad para venir a Cristo? ¿Qué tanto se necesita conocer para venir a Cristo? Y lo único que les dije al final, porque no eran muy accesibles, muy dispuestos a dialogar por eso, pero lo único que pude decirles al final es, sin embargo, a pesar que usted... y me dijeron, es que el niño estaba distraído ahí, no estaba poniendo atención. Y entonces la pregunta es, si no estaba poniendo atención, ¿por qué reacciona al llamado? Así pensamos, y las maestras que trabajan con niños saben bien esto, que a veces el niño parece estar muy distraído, pero está escuchando lo suficiente. Y entonces les digo, lo cierto es que se hace un llamado para recibir a Cristo en el corazón, y aunque el niño no hubiera puesto atención a todo lo demás, pero él sabe que el llamado es para pedirle a Cristo que entre en el corazón, y él acude a ese llamado. Pero en medio de todo eso, hermanos, de todo eso que le impiden venir, y luego las palabras de la madre, un día de esos, me tienes harta. Esas palabras, yo no sé qué tanto incidieron, pero ese niño que hoy es un adulto y es padre de familia, vive lejos de Dios. Es familiar, pero vive lejos del Señor, y nunca me olvido. La vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Porque por otro lado, hermanos, aunque las palabras pueden dañar, también pueden edificar, pueden bendecir. No solo la palabra dicha, pero la palabra escrita también. Estaba leyendo de Abraham Lincoln. ¿Cuántos saben quién fue Abraham Lincoln? Historia, fuimos a la clase de historia, ¿verdad? Presidente en los Estados Unidos. ¿Cuál era el distintivo de este hombre? Luchó contra la esclavitud. En años en que eran años muy convulsos en los Estados Unidos. Hubo una guerra. ¿Mandé? Y entonces, pero él también enfrentó una situación muy dura sobre la supremacía blanca, porque había esclavos todavía. Él fue quien abolió la esclavitud. Y debido a eso se echó muchos enemigos poderosos. Hicieron todo lo posible por dañarlo, incluida prensa maliciosa. Se escribieron ríos de tinta tratando de desprestigiarlo, aunque él era un hombre bueno. Los historiadores dicen que la gente cercana a él siempre habló de este hombre como un hombre con un corazón muy noble y muy generoso, como un hombre muy sencillo. Una noche lo mataron y él llevaba un saco. Y entonces los que en el lugar donde estaba, en un teatro, lo sacaron, lo llevaron a la acera de enfrente y ahí murió. Y entonces alguien recogió sus pertenencias y se las entregó a un hijo. El hijo las guardó y luego fueron y terminaron en un museo. Pero lo que descubrieron es que en el saco, ve que los sacos tienen a veces bolsas ahí. Tenía algo, tenía documentos en sus bolsas, pero los documentos eran normales. Pero lo que le llamó la atención es que él llevaba mire, le dije que había muchos periódicos que hablaron mal de él, tratando de dañarle, de desprestigiarlo. Pero él llevaba en el saco, en las bolsas interiores, recortes de un periódico viejo, y el papel se veía amarillento. Por años lo llevó ahí. Usted sabe que se nota cuando un papel dura en un saco o en una camisa durante mucho tiempo, ¿verdad? Se nota. Y era un periodista que escribió elogiosamente de él.
Dijo, Abraham Lincoln es un hombre bueno. Él ama a la gente. Yo no he conocido a un hombre tan digno de llevar ese cargo, que no le interesan las cuestiones políticas, le interesa a la gente. Y escribió un artículo muy bonito de él. Abraham Lincoln llevaba ese recorte ahí siempre. Y entonces lo que se dieron cuenta es cuánto eso le alentaba. El saber que alguien se había expresado elogiosamente de él. Y hermanos, eso no es solo propio de él, pero ¿cuántas personas aquí, cuántos que estamos aquí, nos ha alentado alguna palabra de ánimo, de aliento de los demás? Alguna palabra de elogio, alguna palabra de eso que hiciste, lo hiciste muy bien. Gracias por haber hecho esto o aquello. Qué bien lo haces. Ese don que Dios te ha dado. Las palabras dañan o bendicen, edifican o destruyen. Y nosotros entonces tendríamos que cuidar lo que sale por nuestra boca. Porque, hermanos, tenemos que procurar ser bondadosos al hablar y recordarnos que el Dios misericordioso, que ha dado su espíritu, ha derramado su espíritu en nosotros, espera que la misericordia se muestre. ¿Se acuerda usted cuando David llegó al trono y una de las primeras preguntas que le hizo a sus ayudantes fue: ¿hay alguien aquí en la casa de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? ¿Se acuerdan? Y le dijeron: hay un hombre, pero está lisiado de los pies. Mefiboset. Lo que David dijo: ¿hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia? En otras palabras, con quien yo pueda demostrar algo de bondad por amor a su padre, a pesar que era de la simiente de Saúl, que era un enemigo político. ¿Por qué David hace eso? Porque la costumbre de los reyes cuando llegaban al trono era eliminar a todos los parientes de los rivales políticos. Eliminarlos a todos. Algunos incluían eliminar incluso familiares. Pero ¿por qué David lo hace diferente? Porque él pregunta: ¿hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia de la casa de Saúl? Dos razones. Una, porque se acordó del pacto que había hecho con Jonatán. Pero la segunda es su corazón. Era un corazón noble. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Era un corazón bondadoso. Así que cuando le dicen de este hombre, él lo manda a traer y le restituyó todas las tierras que eran de su padre, que no eran pocas. Y aparte de eso, lo hizo sentar a su mesa y comer en la mesa del rey el resto de su vida. Así es cuando hay un corazón bondadoso, hermanos. Hace algunos años leí la historia de un joven. Él se apartó un día para un retiro personal, un tiempo de oración. Él sentía inquietud en su vida. Y yo les he dicho muchas veces, insisto ahora, cuando un hombre o una mujer siente que perdió la brújula, que no sabe para dónde va y se siente desorientado, que siente su espíritu frío, que se siente lejos de Dios, haría bien en apartarse, separarse, un día, 2, 3, a un lugar apartado, sin ninguna otra cosa excepto su Biblia y el Espíritu de Dios. Y este muchacho joven, adulto, era un adulto pero joven, se retiró y entonces estaba ahí en la inquietud de su espíritu, leyendo la Biblia y buscando a Dios y diciéndole: Señor, ¿por qué mi corazón está inquieto? ¿Qué le sucede a mi vida? Y estuvo ahí con el lema escritural de: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y él le pidió: Señor, muéstrame si hay algo en mi vida que no te ha agradado. Y el Señor le fue mostrando. Porque mire, hermano, déjenme decirle algo con todo mi corazón. Eso funciona. Funciona. Si usted quiere saber, el Señor está muy cercano a los quebrantados de corazón. Dice la Biblia que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón así con Él. Así que este joven está ahí y en una de sus lecturas, uno de sus días, mañana o tarde, no sé qué era, pero llegó a un pasaje en la Biblia y él dijo: no sé cómo me vas a hablar, tú tienes muchas maneras de hablar, pero tengo tu palabra también. Y un día estaba leyendo y su mirada se detuvo en un texto de la Biblia con letras de fuego: y sed agradecidos. Y siguió leyendo, pero continuamente volvía, y es como si el Señor no le dejara que avanzara. Y sean agradecidos.
Así que él hizo una oración muy simple. Señor, ¿hay alguien a quien yo tengo que mostrar agradecimiento y no lo he hecho? Y entonces tomó una pluma y tomó su cuaderno, porque lo llevaba también, y empezó a anotar. Él quería anotar nombres de personas a quienes debía agradecerle. Y entonces él se acordó, esta es una historia verídica, él se acordó de su maestra de primaria. Se dirá, pero qué cosa más rara, ¿no? Era un adulto joven, ya se había graduado de la universidad. Y se acordó de su maestra de primaria, que ella le enseñó a leer y a escribir. Las primeras lecciones, lo que se aprende en la primaria. Pero es que no solo era eso, ella lo había querido mucho, ella fue muy buena con él y con todos los alumnos. Era una excelente maestra. De aquellas maestras, bueno, digo de aquellas, no sé si sucede hoy todavía, perdone mi ignorancia, pero no lo sé, que cuando un alumno faltaba, no solo lo ponían en la lista como alguien ausente, pero lo iban a buscar a su casa. ¿Sucede todavía? No me ha tocado, pero no lo sé todo, obviamente. Ah, sí, fueron a buscarlo. Bien, no me platiques más. Lo platicaremos después. Pero estamos hablando de la primaria. Ah, ok. Bien, esa clase de maestras había sido esta maestra. Y ella había sido tan buena con él. Y entonces él se acordó de ella. Y así le guió el Señor. Hizo una carta de gratitud, porque dice, de ella no solo aprendí las primeras letras, a leer y a escribir y las primeras letras, pero aprendí a ser buena persona con esta maestra. En su hogar la situación era diferente, pero esta maestra fue una tremenda influencia para bien en su vida. Así que hizo una carta de gratitud a la maestra. Consiguió la dirección de alguna manera, ya sabe que todo se puede averiguar. Consiguió la dirección y envió la carta. Claro, después que salió del retiro, envió la carta. Pasan las semanas y él ni sabía si iba a recibir respuesta, pero la carta de respuesta llegó tiempo después. ¿Sabe qué fue lo impresionante? Que llegó la carta y usted se ha dado cuenta cuando usted tiene una hoja donde escribe y luego caen algunas gotas. ¿Cómo se pone el papel? No solo el papel, pero la tinta. Así que él sabía, pueden ser gotas de algo o pueden ser lágrimas. Pero la carta de respuesta de la maestra decía esto: tú no tienes idea de lo que acabas de hacer. Y le cuenta, toda mi vida la dediqué a enseñar y lo hice con todo mi corazón porque yo amaba el enseñar, amaba a mis alumnos, amé a todas las generaciones que pasaron por mi tiempo de servicio. Pero luego ella enviudó y siguió adelante, pero casi coincidió el tiempo en que enviudó con el tiempo de su jubilación. Así que de la noche a la mañana los hijos ya se habían casado y se habían ido. Tenía a su esposo y a su trabajo que amaba, pierde a su esposo y pierde su trabajo porque se jubiló. Y esta mañana ella pasó por un periodo de depresión muy profunda. Y en medio de su depresión, sabe que un problema de la depresión es que uno se acuerda de todo lo malo. Y ella dice, traté de recordar si alguien de todos mis alumnos que se graduaron, si alguien me había agradecido alguna vez. Y no recordé a nadie. Así que estaba esa mañana sentada en la mesita de mi cocina, en medio de mi soledad y de mi amargura, de mi tristeza, con una pistola ahí. Porque decidí quitarme la vida en medio de la honda depresión. No hay el trabajo que ama y no está el esposo que amó. Y dice, estaba pensando en eso, cómo hacerle para quitarme la vida, cuando el cartero sonó en la puerta. Y ella dijo, yo no quería abrir, no quería que alguien me interrumpiera de eso, porque no era el primer día, tenía días así, y ahora estaba en lo más hondo. Así que no quiso abrir, pero el cartero no se rindió. Y tocó y tocó y tocó hasta que ella dijo, voy a abrir y voy a despedir a quien sea. Y entonces hago lo que voy a hacer. Y cuando abre la puerta y el cartero le entrega la carta, ella se asombró, no había recibido una carta jamás. Y empieza a leerla. Y ella le dice,
lo que tú escribiste salvó mi vida. ¿Quién supondría que una simple carta o un simple agradecimiento quitaría a alguien la intención de quitarse la vida? ¿Sabe? Hace años mi esposa y yo, allá por el rumbo del campanario, estábamos visitando y visitamos a alguien. Ya le conocíamos. Y el Señor nos dio ese día, un día en la tarde, y llegamos a su casa, tocamos y abrió la puerta, y era una casita de Infonavit, y cuando llegamos y empezamos a hablar con ella, mi esposa empezó a hablar con ella, pues ella estaba sola en ese momento, y le dijo, ¿cómo estás? Y ella empezó a llorar, y dijo, mire la ventana, hermano, y estaba una ventana y estaba un mecate colgado ahí. Justo llegaron, cuando estaba con la intención de acabar con mi vida. Lo que le digo, hermanos, es que, gracias a Dios, eso lo pudo superar, pero esos actos de bondad que la gente necesita alrededor, ¿no le parece un buen propósito para este año? Señor, usa mi vida. Y a veces no se requieren grandes cosas, pero la simpleza de actos de bondad hacia los demás que están alrededor. Bastaría abrir un poco los ojos. Y yo le comenté hace un tiempo atrás de aquella campaña que tuvimos donde pusimos una lona ahí, decía, amados, ¿se acuerda? Invita a algunas personas a tu casa, invítales a comer, invítales a cenar, invítales para que estén ahí. Y si tú les invitas a comer, si no hayas cómo hablarles del Evangelio, bueno, invítales a comer o a cenar, no van a rechazar esa invitación. ¿Saben de alguien que le invitan a comer y rechaza la invitación? ¿O a cenar? Difícilmente. Y entonces una vez que terminen, si no pudiste empezar una conversación acerca del Evangelio, solo haz algo. Diles, gracias porque vinieron. Y antes que se vayan, solo quiero pedirles algo. Me gustaría orar por ustedes antes que se vayan. ¿Está bien? ¿Cómo te van a decir que no si ya cenaron en tu casa? Y entonces lo hicimos. Y a veces solo bastaba que mi esposa se acercara con ella y yo con él y pusiéramos la mano en su hombro una vez que nos decían por qué. Y eso era suficiente cuando empezábamos a orar por ellos para que su corazón se quebrantara. ¿Qué sabemos de las cargas que trae la gente, hermano, en su corazón? Mire, si nosotros como creyentes pasamos por cosas difíciles, ¿no? Pero el Señor nos sustenta. ¿De dónde se toma el que no tiene a Cristo? ¿De dónde se toma? Necesitan esos actos de bondad y es la mejor manera como podemos como cristianos reaccionar a esos actos de bondad. E insisto, no solo actos, pero palabras de bondad también. Como hizo este joven que escribió esa carta. Y quiero cerrar con una historia personal. Cuando estuvimos en Guadalajara, empezando allá la iglesia, era difícil porque la gente es muy cerrada. Y luego cuando se dieron cuenta que éramos cristianos y aquí habíamos ido a la ciudad, los vecinos se cerraron por completo. Si iban a pasar, mire hasta dónde llegaban, si iban a pasar por la casa, se iban por la acera de enfrente. Se cruzaban la banqueta en serio. Muchas veces mi esposa en la mañana cuando salía a barrer la banqueta encontraba ahí, ¿qué te ponía? Ajos, sal, limones, mugrero y medio, ahí en la puerta. Y entonces ella los barría y los echaba a la basura en el nombre de Cristo. Pero eso pasó, se puso muy difícil para empezar. Así que en esos días orando al Señor y yo vi una oportunidad de empezar a hablar del Evangelio con alguien porque en una escuela cercana, una escuela primaria que funcionaba en la mañana, en las tardes la abrieron para dar clases de inglés a adultos, los adultos que quisieran. Así como me gusta el inglés, pensé, bueno, esta es una oportunidad, me inscribo y ahí tengo a alguien a quien hablarle del Evangelio, a los demás que se inscriban y como compañeros de la clase. Y así sucedió. Al final del curso, el profesor nos pidió que hiciéramos un ensayo. Teníamos que escribir una historia en inglés y leerla en inglés. Y él iba a calificar. Y en esos días yo escuché una historia y la tomé, la escribí en inglés, la leí y traducida al español se titula El poder de las palabras.
Y es una historia que no se me ha olvidado porque a mí me impactó muchísimo. Una historia hermosa. La historia breve es esta. Dos padres de familia, o sea, el papá y la mamá tienen dos hijos pequeños. Y entonces una de esas noches se acuestan a sus hijos y ellos se van a dormir. Pero en la medianoche uno de los hijos se despierta diciendo que le duele la cabeza. Me duele mi cabeza y me duele, se quejaba. Pero los papás estaban muy cansados. Y el papá y la mamá se preocupó un poco, pero el papá dijo, vete a dormir, se te va a quitar ahorita que te duermas. Y vete a dormir. Y el niño insistía que le dolía mucho la cabeza. Y el papá pensó que estaba chiflado, que lo que quería era no acostarse y todo eso, y le ordenó que se fuera a acostar. Y lo llevó y le dijo, ya no quiero que te levantes, porque te voy a disciplinar. Se enojó con este niño. Él pensaba que el niño simplemente no quería dormirse, así que va y lo acuesta y entonces se regresa a dormir. Y se durmieron, el niño ya no regresó. Pero en la mañana, que era hora de ir a la escuela para esos niños, entonces solo uno se levantó y el otro no. Y entonces cuando los papás van a su cuarto, el niño estaba muerto. Lo que se vino, hermanos, después de eso, ¿cómo creen que la esposa se puso con él? Ella lo acusó. Fue por tu culpa, mi hijo nos dijo, y tú no quisiste hacer caso. Así que eso fue horrible, aparte del dolor de tener que sepultar al niño. El hogar se convirtió en un infierno, porque ella lo acusaba de que su niño había muerto por su culpa. Así que, y el hombre de por sí la carga de su conciencia era tan terrible, más aparte estar escuchando los reproches de la esposa, el hombre que siempre había sido muy trabajador y un hombre decente, un hombre tranquilo, un hombre de hogar, empezó a refugiarse en la bebida y se hizo un alcohólico. Debido al alcoholismo perdió el trabajo, perdió amigos, perdió todo, y la esposa lo dejó y el alcoholismo se hizo más fuerte. Así que se quedó solo. Pero la esposa se fue, pero no se llevó al otro niño, se lo dejó. No sé los detalles, todos los detalles, la historia es tal cual se la cuento, pero él se quedó con el niño. ¿Y qué hace un hombre sin trabajo y sin casa ahora? Y con un niño chiquito que apenas entró a la primaria. Bueno, él lo crió, si se le puede llamar crianza esa, porque el hombre vivía tomado, permanentemente tomado. La parte asombrosa es el final de la historia, porque este niño creció, terminó su carrera, se graduó como un médico y un buen médico. Y la parte tremenda es que no solo era un buen médico, pero era una buena persona. ¿Cuál sería el panorama si ustedes les dijeran, este niño lo está criando un padre alcohólico con un complejo de culpa terrible y que no trabaja ni hace nada provechoso? ¿Cuál es el futuro de ese niño? Todo pintaba mal. Pero no sucedió así. El niño creció como un buen hombre, un buen joven, un buen muchacho. Y se gradúa con honores. Y es un excelente doctor, y el papá muere por tanto alcohol. Y un día alguien le pregunta, ¿cómo es? Porque ustedes saben, hermanos, se dice tanto, y es cierto, del poder del ejemplo, ¿verdad? Cuando se dice, ¿de qué te sirve decir tantas cosas si vives otras? Lo que pesa el ejemplo, el mal ejemplo. Así que le preguntan a este buen doctor ahora, ¿cómo es que llegaste tan lejos y siendo una buena persona con la clase de padre que te crió a ti? Y él dijo, mi padre era un alcohólico y él nunca pudo superar su conciencia y vivió perdido la mayor parte del tiempo. Pero hay algo que hacía mi papá todos los días de su vida. Me decía, eres un buen hijo y yo te quiero mucho y tú vas a llegar muy lejos. Y cuando el niño llegaba con buenas notas de la escuela, en medio de su embriaguez y en medio de lo que fuera, el papá le decía, me enorgulleces, eres un niño bueno. Su vida para con su hijo fue esa relación.
llenarle su corazón del orgullo que él sentía. Y uno dice, pero ¿y el ejemplo? En ese caso, hermano, las palabras prevalecieron. La vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que estoy diciendo es que los actos de bondad reflejan al Espíritu de Dios y hacen mucho bien, pero no solo actos de bondad, pero las palabras de bondad. Así que, ¿no le parece un buen propósito este año proponernos encontrar a alguien y decirle algo elogioso? Y escuche aquí, no es lo mismo elogiar a alguien que usar la lengua lisonjera. La lengua lisonjera es el que busca halagar el oído de la persona para sacar algún provecho. No, aquí se habla de un elogio genuino. Ahora, permítame aterrizar con esto. Especialmente, hermanos, hablo de actos de bondad y de palabras de bondad hacia la gente alrededor, pero mayormente con los nuestros. Porque la Biblia dice, si alguno, 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Así que si se requieren actos de bondad para la gente alrededor y palabras de bondad para los demás, eso tiene que empezar en la casa, tendría que empezar con los nuestros. Así que, hermanos, no podemos nosotros quedarnos dormidos ante la situación. Quiero decir otra cosa, y lo tengo que hacer como pastor. Nuestros muchachos están creciendo. Están creciendo. Se están convirtiendo en adolescentes y jóvenes. Pero tienen luchas. Están creciendo en un mundo malo. Y a veces la marea parece que quisiera negar sus almas. Y el diablo, hermano, no se está quieto. Él tiene planes. Planea devorarlos. Y él no está jugando. Dice la Biblia que vino para hurtar y matar y destruir. Y el tesoro mayor que nosotros tenemos son nuestros hijos. Y el botín, como dice el libro de Isaías 49:25, el botín son nuestros hijos. Y eso es lo que él quisiera. Y la lucha es real, hermanos. Digo que la lucha es real porque sé de lo que hablo. Sé lo que algunos padres de familia me han dicho y sé otras cosas que no me han dicho, pero que me doy cuenta. Así que, ¿por qué habríamos de esconder la cabeza? ¿Por qué habríamos de suponer que nada pasa o esperar que algo milagroso pase sin hacer algo de nuestra parte? Nosotros tenemos que hacer algo. La Biblia dice, Jesús dijo en Mateo 24:43, pero sepan esto, que si el padre de familia supiera que el ladrón vendría, ¿qué dice? Velaría y no dejaría minar su casa, no dejaría robar su casa. El padre de familia, dice la Biblia. Así que nosotros no podemos quedarnos dormidos al respecto, hermanos. Jonás, a mí me llama la atención la historia de Jonás, a propósito, porque dos cosas rápido de Jonás, muy rápido. Dios le dice que vaya ¿a dónde? A Nínive, pero Jonás fue y compró un boleto para Tarsis. Oiga, le pregunto algo, ¿no podría Dios haber hecho que se acabaran los boletos antes? Que Jonás fuera y pues no encontró, ni modo. No podría Dios haber hecho eso, pero le digo una cosa, hermano, y no tengo tiempo de entrar en detalles, pero siempre que alguien quiere ir en dirección opuesta a lo que Dios dijo, el diablo siempre tiene un barco dispuesto y boletos. Eso también es real. Eso existe. Siempre que Dios se ha propuesto bendecir a alguien, adulto o joven, y también a nuestros hijos, y que el muchacho o la muchacha se le antoja ir en dirección opuesta, ¿sabe qué dice el diablo? Ok, tengo un barco para allá y tengo boletos. Y entonces Jonás se sube y llama, y la otra cosa que llama la atención es que hay una tormenta en alta mar, una tormenta tremenda, y Jonás está dormido. ¿Sabe qué hacen las mujeres cuando se deprimen? Lloran mucho. ¿Sabe qué hacen los hombres cuando se deprimen? Duermen, y duermen mucho. Pero la conciencia culpable de este hombre lo tiene ahí dormido. Nosotros no podemos quedarnos dormidos, hermanos, ante cuando vemos las luchas que van a enfrentar nuestros hijos. No podemos quedarnos dormidos. Como aquella pareja que fue a la montaña, fue de paseo, un picnic familiar,
Fueron y estaba bonita la montaña verde, pero estaba en lo alto, era la montaña, y llevaron a sus niños y estaban disfrutando, los papás cuidándolos y fascinados allá, y llevaban como una cobija grande donde se sentaron en el césped y comieron alegres y todo eso, y se recostaron con su hijo, no sé si era uno o dos, pero uno de sus hijos, y estaban ahí, y el niño se durmió y ellos estaban acostados alrededor y ellos también se quedaron dormidos ahí. Pero no se dieron cuenta que el niño se despertó primero que ellos y andaba persiguiendo mariposas cuando cayó al vacío. Cuando los papás se despiertan y no aparece el niño y lo empiezan a buscar, y el papá va y lo encuentra en el desfiladero destrozado, él va y toma al niño, y entraron al pueblo donde vivían y el papá lo lleva en brazos, y el clamor de su corazón fue: mi niño murió, se murió porque yo me dormí, me quedé dormido. ¿Qué vamos a hacer nosotros respecto a las luchas que enfrentan nuestros jóvenes? ¿Dormir el sueño de Jonás? No. Nosotros tenemos que levantarnos en armas, tenemos que pelear esta lucha a favor de nuestros jóvenes. Y yo quiero hacer un desafío grande y fuerte para todos los que estamos aquí. Sé que no estamos todos, sé que hay gente que no está, pero no sé cuándo estarán, así que voy a lanzar este desafío. ¿Sabe que en la Biblia dice el Señor, una vez que estaban los apóstoles orando por un endemoniado y el demonio no salió, y llegó Jesús y lo echó fuera, y ellos le dijeron: ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y Jesús dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Nosotros necesitamos hacer eso, levantarnos en armas en el nombre del Señor, hermanos, porque la lucha que tenemos es real, esa es cierta, y es muy dura. Pero nosotros, padres de familia, tenemos la exhortación de nuestro Señor Jesucristo. Si el padre de familia supiera que el ladrón, ¿y quién es el ladrón? El diablo. Supiera que el ladrón vendría, él velaría y no dejaría minar su casa, no dejaría que el ladrón le perjudicara. Bien, nosotros tenemos que hacerlo, hermano, porque nuestros hijos, nuestros niños, adolescentes y jóvenes están enfrentando tentaciones muy fuertes, y ellos son el botín. Sus afectos, la lealtad de su corazón. Nosotros deberíamos asustarnos y preocuparnos porque no hacemos bien en esconder la cabeza. Tenemos que enfrentar esa batalla, y es una lucha espiritual, hermanos. ¿De qué estoy hablando? Que no basta solamente el llamar la atención y la disciplina. A veces nuestros jóvenes lo que dicen, y yo lo he escuchado: ¿tú crees que no quiero hacerlo? Quiero hacerlo. Quiero obedecer a Dios, pero no puedo. Quiero hacerlo, pero no puedo. Esa es la lucha espiritual. Quiere, pero no puede. ¿Quién va a pelear esa batalla? Cierto que ellos, pero no están solos en el mundo, nos tienen a nosotros. Somos sus padres, somos su familia. Así que tendremos que hacerlo. La Biblia dice en el libro de Daniel capítulo 10, de ahí salió lo que es llamado el ayuno de Daniel, que Daniel durante 21 días estuvo orando, ¿se acuerda? Ayunando, dice, no comió manjar delicado. Fue un ayuno parcial de 21 días, solo en la presencia de Dios. Y entonces, por fin, a los 21 días llegó un ángel y le dijo: desde que tú empezaste a orar, fue enviado con la respuesta. Pero el príncipe de Persia se me opuso, potestades de maldad se le opusieron. 21 días. Pero él estaba orando y ayunando hasta que vino la respuesta. ¿Cuánto tiempo nosotros tendremos que luchar en oración y en ayuno acerca de esta batalla? Hasta que ellos triunfen, hermanos. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido el maligno, dice Primera de Juan. Hasta que eso se cumpla en la vida de nuestros hijos, tenemos que luchar. Y luchar por ellos. Así que yo estoy haciendo una invitación a la iglesia para que empecemos. Ahora estamos en enero. Que tomemos estos 21 días que siguen en ayuno y oración. ¿Usted se acuerda que el año pasado empezamos una lista? ¿Recuerdan el día que les toca? O algunos ya lo olvidaron. Sígalo haciendo, por favor. Sígalo haciendo el día que le toca. Y si usted puede, porque no todos pueden, hablo de la salud, involucrarse en el ayuno de Daniel, hágalo. Es un tiempo de buscar a Dios. Es un tiempo que como iglesia nosotros tenemos que poner como alta prioridad esta lucha espiritual a favor de nuestros hijos. Ellos tienen conflictos, hermano.
pero Dios está de nuestra parte. Y a nosotros nos toca, esa es la mayor encomienda, el mayor privilegio que tenemos como padres es que nosotros tenemos que ponernos al frente de la batalla. Hay en esta parte final, hay un pequeño videíto que quiero que vea. No está, ya no se puede. Qué penoso es esto. Probablemente el cableado se dañó. Bien. Ahí en su lugar, por favor, acompáñenme a orar. Acompáñenme. Olvidé eso. Pero yo espero que el Señor haya hablado a su corazón lo suficiente para que se dé cuenta de dos cosas. Primero, tenemos un desafío para mostrar la bondad de Dios a través de nuestros actos y también a través de nuestras palabras. Y donde primero tiene que empezar es en nuestras casas, con los que están alrededor. Por ahí tiene que empezar. Y Dios nos ayude en ese sentido a ser una influencia poderosa en la vida de nuestros hijos, para que se levante de ellos una generación poderosa en espíritu. El diablo tiene que saber, hermanos, que lo que él supone que es una presa fácil no lo será, porque vamos a tener que levantar una brecha de oración, ponernos al frente de la batalla. Ore conmigo. Padre, bendito seas. Bendecimos tu nombre porque siempre nos alienta a saber que estás de nuestro lado, que estás de nuestra parte. Y nosotros te damos muchas gracias, Señor bendito. Te damos muchas gracias porque tú siempre has sido fiel. Tu fidelidad nunca cambia. Tu amor y tu bondad siempre se ha manifestado a través de nosotros, Señor, y en nuestro favor. Así que en esta lucha que hay por el alma de nuestros hijos, nosotros te suplicamos, Señor, que nos des ese sentido de responsabilidad que nos corresponde como padres de familia a favor de ellos. Y Padre Santo, danos ese sentir de indignación cuando el diablo quiere arrebatar a nuestros hijos. Danos ese sentir de un guerrero que no va a permitir que los hijos sean dañados. Y Padre Santo, hoy también suplicamos a favor de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, adolescentes y niños, que Dios mío, te escuchen a ti. Habla a sus corazones. Dice tu promesa en tu palabra, tus hijos serán enseñados por Dios. Enséñales. Espíritu bendito de Dios, enséñales tú. Que tu Espíritu Santo hable a sus corazones y les ayude a vencer sus luchas. Te aman, pero a veces no saben cómo vencer o no tienen las fuerzas suficientes. Provéeles esa fuerza de carácter, ese dominio propio. Y a nosotros, ayúdanos a respaldarles. Que sepan que estamos de su lado, Señor, pero que nos toca enseñarles el camino. Y Padre, triunfa tú. Triunfa tú. Tú eres el vencedor. Jehová de los ejércitos. Y en lo que nos toca a nosotros, cumple tu palabra que dice que eres el que adiestra nuestras manos para la batalla. Oramos en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.